Un informe de la organización Hormuza revela el impacto en la salud física y además mental de la violencia. Ciberacoso y hostigamiento, sextorsión y difusión sexual, vigilancia digital y monitoreo de actividades, falsificación de imágenes. Son algunas de las formas de violencia digital que ocurren. Un estudio del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres revela que el 21.9% de las mujeres encuestadas han sido víctimas de este tipo de hechos en los últimos 5 años. Y es que al compararlo por sexo, existe una mayor exposición en este género con un 28%, mientras que los hombres es del 10.73%. El factor común es que la mayoría de veces ocurre a través del Facebook y en el caso de las mujeres también de WhatsApp e Instagram. El 27.2% de las mujeres han sufrido acoso sexual por medios digitales, el 17.3% amenazas, el 16.2% humillaciones y un 11.5% suplantación de identidad. El informe también detalla el vínculo que los agresores, que en su mayoría son hombres, tienen con la víctima, que destacan el 46.5% son desconocidos, seguido de un 20.2% que son parejas o exparejas y un 17.2% compañeros de estudio. La violencia digital va más allá de un simple hecho, puede provocar afectaciones en la salud, desde el aspecto mental, preocupación, vergüenza o miedo. Desde lo emocional, pérdida de interés y ánimo. En el aspecto físico se manifiesta con alteraciones del sueño, cansancio o dolores frecuentes. Al preguntarles a las encuestadas si denunciaron lo ocurrido, solo el 11.7% de las mujeres dijeron que sí. Al conocer las causas del por qué el 88.3% no lo hizo, fue porque pensaron que no servía de nada, porque no sabían cómo hacerlo, por miedo, por venganza o porque temían represalias. Ante esto, el 97.9% considera que las autoridades deben dar información sobre temas de violencia digital y sugieren más campañas de sensibilización, educación digital y fortalecimiento del marco legal. Este es un informe de Marcela Rivera. Seguimos con más información y es que Mauricio Armando Cervellón Cruz, de 32 años, habría atacado a su esposa de 29 años con un cuchillo. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el detenido llegó ebrio a su casa en la comunidad El Paraíso en San Martín cuando hirió en diferentes partes del cuerpo a la víctima, quien fue trasladada a un hospital por los vecinos, quienes también interpusieron la demanda. Tras un operativo de búsqueda fue localizado y detenido Mauricio Cervellón, quien será remitido por lesiones. Y en lo que va del año, la Fiscalía General registra más de 2.000 condenas por violencia de género. La mayor cantidad de sentencias a prisión son por la violencia sexual. En un año, al menos 2.677 casos de violencia de género recibieron condenas en los tribunales. Así lo detalla la Fiscalía General de la República en su informe de labores. Del total de resoluciones, los juzgados condenaron a 140 personas por violencia feminicida, mientras que otras 19 fueron absueltas. En cuanto a la violencia sexual contra las mujeres, 2.239 personas fueron condenadas, lo que representa un 84.49% frente a 411 casos que fueron absueltos, es decir, el 15.51%. Con respecto a la violencia física, 124 imputados recibieron condenas y 15 más fueron absueltos. Por violencia psicológica, los juzgados dictaron sentencia en 129 casos y 41 quedaron en libertad, mientras que por violencia patrimonial se reportan 45 condenas y 11 absoluciones. En cifras generales, las denuncias por violencia de género que recibió la Fiscalía en un año ascienden a 82 por violencia feminicida, 8.031 por violencia sexual, 2.329 casos fueron por violencia física, 7.062 por violencia psicológica y 1.428 por violencia patrimonial. Este es un reporte de Fernando Morales. Y a 22 años de prisión fueron condenados los hermanos José Rolando y Cipriano Argueta Caballero, esto por el delito de desaparición de personas. Según la Fiscalía, la víctima era un jornalero que vivía en el caserío Los Membreños de Santa Elena, en Usulután, quien se reunió con los imputados y desde ese día ya no regresó a su casa. Los familiares alertaron a las autoridades sobre este hecho y hasta la fecha el cuerpo aún no ha sido localizado. Los hermanos son acusados de ser miembros de pandillas, por lo que fueron capturados durante el régimen de excepción y también son procesados por otros delitos.
5 candidatos aspirantes a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para el periodo 2025-2027. Entre ellos se encuentra el actual titular de la institución. Antes del 15 de octubre, la Asamblea Legislativa debe dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. 5 candidatos presentaron su documentación para aspirar al cargo. Sus perfiles serán estudiados por la Comisión Política. Entre los candidatos se encuentra la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien es abogada y busca un tercer periodo. Rodwell Gregorio Solórzano Hernández, dirigente sindical, desempeña el cargo de colaborador jurídico desde 2014 en la Corte Suprema de Justicia. Carolina María Hernández de Hernández, con más de 25 años en la PDH, actualmente es secretaria interina con funciones administrativas en la Delegación Departamental de San Miguel. Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, abogado y notario, desempeña el cargo de procurador especializado de Defensoría Pública Penal en la PDH desde el 2023. Y David Oswaldo Escobar Menéndez es abogado y notario, actualmente es juez de cuentas de la Cámara Sexta de la primera instancia de la Corte de Cuentas de la República. Quien esté al frente de la institución tiene como función principal velar por el respeto y garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones y asistir a las víctimas. Para Rodwell Solórzano es necesario hacer un análisis exhaustivo de la situación actual de los derechos humanos en el país. Una gran cantidad de derechos humanos que se tienen que revisar y que se tienen que hacer algunas observaciones al Ejecutivo, se tienen que hacer observaciones al Legislativo, al Judicial, y eso va a tardar bastante. Por ejemplo, el diagnóstico de derechos humanos en El Salvador, y estoy convencido que no menos de 6 meses para poder tener un verdadero diagnóstico eficiente, efectivo y no un asunto político partidario. La elección se da en un contexto marcado por cuestionamientos de parte de organizaciones de derechos humanos a la actual procuradora, al no pronunciarse sobre el régimen de excepción. Las opiniones de la población sobre el tema son diversas. Lo único que está haciendo es, que están defendiendo los derechos humanos de los seres de los buenos y les están aplicando, la ley a los que somos malos. Ya no se encuentran porque ya todo está a poder del gobierno. Los derechos humanos se han visto un poco más a la luz que antes. Creo que sí, pero en el otras no hay como un abuso de poder. Todas las dependencias que velaban por eso están hechas nada, Para Solórzano, la revisión de la situación carcelaria del país es una de las funciones que debe asumir el nuevo representante de la PDH. Pero habrá que revisar, por ejemplo, la situación de los privados de libertad, que es un tema importante, que yo creo que, y es una atribución de un procurador de derechos humanos, revisar las cárceles, verificar la condición en que se encuentran los privados de libertad, que es una de las cosas que hoy por hoy creo que tiene mayor auge y preponderancia en el país. Y por supuesto revisar los decretos legislativos que hablan del tema del régimen de excepción. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos fue creada en 1992 tras los acuerdos de paz. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe. Y la Fundación para el Desarrollo de Ciencias Sociales anunció la disolución tras 33 años de trabajo en El Salvador. La decisión se da en medio de la actual situación política y la aplicación de la ley de agentes extranjeros, que según la institución limita el espacio cívico y afecta la libertad de organización y expresión. Además señalaron que prefieren cerrar sus operaciones antes de renunciar a su derecho a ser ciudadanos libres, denunciando persecución, hostigamiento y restricciones contra organizaciones no gubernamentales. Y una de las gremiales de docentes más grandes del país solicita una auditoría con la ministra de Educación. Ellos aseguran que tienen muchos temas que debatir con ella. A casi un mes de ser nombrada la ministra de Educación, Carla Trigueros, Andes 21 de junio dio su postura sobre la nueva titular. Aseguran respaldan su llegada y las acciones que ha tomado durante sus primeros días al cargo. Aún no han sostenido una reunión con ella. Solicitan se haga pronto y que incluya a todas las gremiales educativas. Porque no es correcto que solo se siente con un gremio, tiene que ser con todos los gremios. ¿Por qué? Porque la educación la vamos a transformar no solo un gremio, un sindicato y ella, la vamos a hacer todos.
Adelantan que abordarían diferentes temas con Trigueros, pero más allá de las solicitudes, esperan comprometerse con las indicaciones de la nueva titular. Aparte del tema de pensiones que los maestros hablan, nosotros no podemos estar, porque nosotros como Andes nos hemos sentado. Es un error que nosotros estemos solamente pidiendo 1, 2, 3, 4 y 5 cosas y voy a pedir como que el Ministerio de Educación a la ministra es Santa Claus y le voy a empezar a pedir esto y lo otro, pero ¿cuál es el compromiso de nosotros? Este es un informe de Moisés Boni. Autoridades. En el kilómetro 20 de la autopista a Comalapa, el conductor de un vehículo perdió el control e impactó con un poste del tendido eléctrico. El resultado fue de 3 personas que presentaron múltiples golpes. Fueron atendidas por comandos de salvamento y trasladadas a un hospital. Siempre en esa autopista, una joven tuvo lesiones tras ser arrollada por un motociclista. Las primeras versiones revelan que la víctima no se habría percatado del tránsito vehicular en la zona antes de cruzarse la vía. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Jardines del Recuerdo. Mientras que en la Quinta Calle Oriente y Segunda Avenida Norte, cerca de la Alcaldía de San Salvador, un hombre tropezó mientras caminaba por la acera y al caer a la calle fue atropellado por un microbús del transporte colectivo. Fue atendido por comandos de salvamento y no se descarta que la víctima caminara en estado de ebriedad. En lo que va de 2025 se han incrementado en un 13% la cantidad de personas lesionadas en siniestros viales y en un 9% los accidentes, totalizando 14.568, en los cuales 802 personas han fallecido. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Y la siniestrabilidad vial en el país representa un incremento si lo comparamos con el mismo periodo que el año anterior. Sin embargo, las muertes en estos percances han disminuido, aseguran las autoridades. Existe un incremento de siniestros viales en El Salvador, pasando de 53 accidentes de tránsito a diario en 2024 a 58 en 2025. Es decir, que cada día se registran 5 más. Hasta el momento, en total van 14.624, 8.853 lesionados y 808 fallecidos. Hay un incremento alrededor del 8%, pero se mantiene también la disminución en la fatalidad. Es importante siempre mencionar cuáles son las principales causas de siniestros y de muertes por siniestros viales, siendo la número 1 la distracción del conductor, y lo vemos día con día en los casos que se presentan, porque se lleva una estadística diaria de todos los eventos que se dan. Las carreteras interdepartamentales son las arterias viales donde más se registran accidentes de tránsito. Una de estas es la autopista Comalapa. Sin embargo, el titular del BMT señala que han notado disminución de siniestros por excesiva velocidad. Específicamente en siniestros relacionados con excesiva velocidad, una disminución relativa a este tipo de siniestros específicos desde que se ha implementado también el sistema de fotomulta. Vemos que incluso a pesar de haber hecho el incremento en la velocidad máxima, porque se ha reseñalizado por completo tanto Boulevard Monseñor Romero, autopista Comalapa, pero también los siniestros relativos a excesiva velocidad se han visto disminuidos por estas medidas que se están implementando. Además, se registra una reducción de detenidos por conducción peligrosa en las calles del país. Desde enero a la fecha van 1.459 conductores detenidos, 138 menos que 2024, con un promedio de 6 personas a diario. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y un incendio se propagó en una vivienda ubicada en la colonia San Miguel 2, eso en la avenida Norte, lote número 8 en el distrito de Mexicano San Salvador Centro. Y es que según el reporte, afortunadamente solo se registraron daños materiales. Sin embargo, los elementos del cuerpo de socorro atendieron a una persona de la tercera edad, propietaria del inmueble, quien sí sufrió una crisis nerviosa. Y en más hechos, conozca cuáles son los efectos secundarios por consumir medicamentos vencidos. La periodista Marina Alas conversó con representantes del sector farmacéutico y médicos sobre los riesgos de utilizarlos. Las medicinas que excedan la fecha límite de caducidad no deben ser consumidos. En El Salvador, diferentes mitos circulan en la población. Por ejemplo, que a 3 meses después de caducar aún pueden seguir tomándolos. Y este estudio de estabilidad
permite saber en el tiempo que ese medicamento cumple con los requisitos de eficacia, seguridad y calidad que necesita un medicamento para ser administrado. Entonces, el estudio de estabilidad lo que nos permite saber es en el transcurso del tiempo, estando un medicamento en un anaquel bajo ciertas condiciones, si mantiene las características que necesita tener para poder ser eficaz, seguro. Además, ¿se ha preguntado qué pasaría si usted toma un medicamento vencido? Los excipientes, que son los que almidón o vehículo suficiente para, dicen en el etiquetado, se convierten y degradan en otros productos que no están evaluados para el consumo humano y pudieran llegar a ser tóxicos. Entonces, la primera indicación es tómela y tome un medicamento mientras mantenga su vigencia, no después de su vigencia. Además de perder su eficacia, podría generar efectos secundarios, desde náuseas, problemas gastrointestinales, diarreas y vómitos, además de gastritis y alergias. Es importante tener cuidado con eso porque al inactivarse el principio activo, pues perdemos la función principal del antibiótico, pero los efectos secundarios pueden quedar y eso es lo que hay que tener cuidado. Si ya ocurrió que ha tomado o se ha inyectado algún tipo de antibiótico vencido, pues lo que debe de hacerse es, primero, es carbón activado. Si no se tiene a la mano este tipo de desactivantes de medicamentos, pues tiene que consultarse en cualquier hospital o en cualquier unidad médica o en la unidad de salud. No hay una manera adecuada de destruir los medicamentos de manera casera. Sin embargo, INCIFAR hace un llamado a crear protocolos para los consumidores, como la recepción de ellos en farmacias, que luego sean entregados a los respectivos laboratorios para su destrucción. Este fue un informe. Socorristas ingresaron a la Escuela de Comandos de Salvamento, donde serán capacitados para ser parte de los equipos de rescate vertical. Para ello van a cursar las clases teóricas y además las prácticas. Los voluntarios son de las distintas delegaciones de la institución, quienes posteriormente van a conocer todos los equipos de seguridad para poder realizar rescates en las zonas difíciles, donde van a tener que bajar o escalar áreas, esto según la emergencia. El curso es financiado por la Ayuda Popular Noruega, que aporta para que los voluntarios refuercen sus conocimientos en las diferentes especialidades que cuenta Comandos de Salvamento. Y seguimos con más, y es que más de 400 cabezas de ganado fueron atendidas por veterinarios y técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto en la isla Conchagüita, es en el departamento de La Unión. Anteriormente habían sido reportados algunos casos de gusano barrenador en la zona, pero los ganaderos sugirieron las recomendaciones para el cuidado y el trato de las heridas de los animales para eliminar las larvas carnívoras, por lo que actualmente no hay casos activos. Recordarle a todos los productores de revisar los animales todos los días en busca de heridas y lesiones, tales como pododermatitis, picadoras de murciélagos, picadoras de ectoparásitos como pulgas o garrapatas, también las heridas por alambres o cortaduras, los descornes, los nacimientos de terneros en su ombligo tienen que ser curadas para evitar todo lo que es el gusano barrenador. Con el desparasitante se le ayuda a matar el huevo y el spray le ayuda a matar el gusano. Y se le pone algo para la infección para que le seque más ligero la cicatriz. O sea, la cicatriz que se le hace al gusano, porque una vez necesita... Espectáculo, finalizamos esta emisión. Graciela, mucha precaución si van a salir de sus casas o van rumbo a estas. Hay mucha lluvia a esta hora en territorio nacional. Por favor, tome las precauciones necesarias. Se quedan con Pizarrón Deportivo. Buenas noches.